AEW All In 2025 fue, sin discusión, uno de los eventos más importantes y exitosos en la historia de la empresa. Tuvo grandes combates, historias bien construidas y un cierre que encapsuló por qué tanta gente ama la lucha libre profesional. Hangman Adam Page sacando el campeonato mundial del maletín y alzándolo frente al público. Fue un momento catártico. Para muchos fans, ese instante marcó un renacer de AEW, una especie de punto de inflexión tras meses irregulares. Sin embargo, en medio de todo ese entusiasmo, hubo una historia que quedó enterrada bajo el aplauso general, la de los Death Riders. Y lo curioso en esto es que no puedo creer lo que voy a decir, pero AEW puede que haya salvado a los Death Riders. Durante meses, este grupo estaba muerto al llegar. Para muchos, lo peor de la televisión de AEW era Jon Moxley con el campeonato mundial junto a los Death Riders. Cada aparición traía consigo la misma sensación de desgaste. Promos confusas, combates que terminaban en interferencias previsibles, finales sucios y una narrativa que parecía no avanzar hacia ningún lado. No eran abucheos productivos. ¿Sabes? Lo típico de que a un villano lo abuchean, pero es dentro del personaje. Eran abucheos de, bro, no me gusta lo que veo, por favor, quítalo. La gente sabía exactamente lo que venía y muchas veces, cuando lo veían en la televisión, cambiaban de canal. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Los Death Riders surgieron en una etapa complicada para AEW, cuando la empresa intentaba adaptarse a una nueva realidad y reencontrar su identidad. En ese contexto, el grupo terminó sintiéndose como una mancha dentro de un periodo que, en otros aspectos, sí tenía cosas muy buenas. La idea general, en papel, no era mala. Desde que Moxley derrotó a Bryan Danielson y encerró el campeonato mundial, la historia planteaba que estaba protegiendo el título hasta que alguien verdaderamente digno apareciera. Moxley se presentaba como el guardián, el hombre dispuesto a quemar AEW antes de verla débil. En el papel, muy bueno. La historia apuntaba a una crítica real. Varios de los jóvenes talentos que en el 2019 fueron vendidos como el futuro de la industria no habían cumplido con esas expectativas. Hasta ahí todo tiene sentido. El problema era que el personaje de Moxley estaba construido sobre una mentira. Sus motivaciones se vendían como altruistas, pero en realidad eran profundamente egoístas. Se rodeó de Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Marina Shafir y Pac, y cada gran defensa terminaba reducida al mismo recurso, el juego de números. O sea, alguien salvando a Moxley, ya sea Marina Shafir, ya sea Pac, ya sea Wheeler Yuta o Claudio Castagnoli. Esas luchas se quedaban en eso. Moxley ganaba no porque era el mejor, ganaba porque lo ayudaban. Moxley no era el salvador, era un ególatra convencido de que merecía el campeonato por derecho propio. Eso, como concepto, es una historia decente. El fallo tuvo en la ejecución semana a semana. En un episodio Moxley hablaba de una fuerza superior, al siguiente habló de su propia grandeza y luego simplemente divagaba. Nada se sentía coherente. AEW intentó replicar una narrativa tipo Bloodline de WWE, pero sin entender a su público y el tipo de contenido que querían. La audiencia de AEW no compra historias sostenidas únicamente por el aura. Necesita progresión, lógica y consecuencias claves. Esto se sumó a otro problema grave. Durante demasiado tiempo no hubo un retador claro. Lesiones, pérdida de impulso de varias figuras y una dirección creativa errática provocaron que muchos fans desconectaran por completo la historia del campeonato principal. Y entonces, ahí apareció el héroe, Hangman Adam Page. Cuando Hangman ganó el Owen Hart Tournament y comenzó su camino hacia All In, algo cambió. Por primera vez en meses AEW con una narrativa clara. Hangman no solo era el favorito para ganar el campeonato, era el hombre que necesitaba redimirse. Venía de un pasado oscuro marcado por actos imperdonables, especialmente contra Swerve Strickland, aunque ambos se lo merecían. Había cruzado límites, había sido el villano de su propia historia y ahora intentaba cargar con el peso de esos pecados. Ahí es donde los Death Riders, con todos sus defectos, encontraron sentido, porque el grupo no funcionaba como protagonistas, pero sí como antagonistas. Moxley, en ese momento, se convirtió en una figura casi demoníaca, no solo dentro del kayfabe, sino al sentido del público. Representaba todo lo que la gente rechazaba de esa etapa de AEW, y eso hizo que Hangman se sintiera como un salvador, no solo del campeonato, sino del propio producto. Tras All In ocurrió algo clave.
los Death Riders perdieron el campeonato mundial y paradójicamente ahí fue cuando empezaron a mejorar. Sin cinturón, el grupo ganó algo que nunca tuvo durante su run principal: credibilidad. No porque de repente fueran más dominantes, sino porque dejaron de girar alrededor de Moxley como campeón. Individualmente siempre tuvieron peso, pero juntos no se sentían sólidos. Ahora, sin la presión del oro máximo, comenzaron a sentirse como una unidad con propósito. Y es aquí donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. Desde que Moxley comenzó a perder, algo cambió en la dinámica interna. En las promos, especialmente, Marina Shafir y Claudio Castagnoli ya no lo miraban con admiración, lo miraban con desprecio, como si estuviera viendo a un hombre que decía ser el mejor, el más rudo, el líder absoluto, cuando en realidad fue salvado una y otra vez. La verdad era incómoda. Marina Shafir fue la principal razón por la que Moxley sostuvo el campeonato mundial tanto tiempo. Cuando todo se venía abajo, cuando parecía que iba a perder, ella era la carta final, el as bajo la manga. Y ahora, mientras Marina y otros miembros del grupo persiguen otros campeonatos, Moxley sigue perdiendo. Una derrota tras otra. ¡Soy un fracasado! Eso conectó directamente con el tema principal de esta historia, la credibilidad. Los Death Riders no construyeron credibilidad con presencia ni con estética. La construyeron finalmente con narrativa, con tiempo, con conflictos internos, con historias compartidas con gente como Darby Allin, Mark Briscoe, Kyle O'Reilly. Dejaron de ser tipos cool y pasaron a ser personajes reales. Por cierto, durante ese tiempo, a los Death Riders tuvieron dos nuevas personas se unieron, que serían Gabe Kidd, aunque no sé si se unió de verdad, porque a veces aparece con ellos, a veces no, a veces sí se involucra con sus rivalidades, otras veces no. Bueno, y Daniel García traicionó a su mentor Eddie Magic para volverse los Death Riders y así por fin conseguir el oro, porque su historia era que básicamente estaba cansado de siempre perder antes del título y bla bla. Volviendo al tema principal. Por eso, un eventual giro del grupo contra Moxley sería el final perfecto. Sería poéticamente justo que el grupo, que se formó porque Moxley los convenció de que esta era la única manera de que él representaba la esencia pura de la lucha libre profesional, terminara enfrentándolo. Porque al final, Moxley no era eso, era un fraude. Y ahí está la etapa meta más potente de todo. Jon Moxley como rudo en AEW nunca terminó de funcionar. Sus mejores etapas siempre han sido como antihéroe, como esa figura caótica pero honesta a la que no se puede evitar apoyar. No como el villano amargado que intenta ser algo que no le queda. Cuando los Death Riders finalmente lo traicionen, no solo estará rompiendo un grupo, estarán obligando a Moxley a enfrentar la verdad, que no está destinado a ser ese demonio que pretendía ser, sino la conciencia de la lucha libre profesional. Gente, este video yo lo tengo grabado de hace mucho tiempo, desde por ahí de agosto, no, puto, qué mierda, no, agosto no, por ahí de octubre, antes de que comenzara el C2 de AEW. Y bueno, durante el C2, Jon Moxley tuvo una redención brutal, perdiendo varias veces, pero aún así al final ganando, con combates increíbles, con una historia bastante clara donde se lesionaba la pierna, pero aún así siguió luchando para al final ganar. Yo, cuando él ganó el campeonato internacional, que por eso quizás del C2, yo la verdad esperaba que, no sé, de repente Marina Shafir y los otros lo traicionaran, pero no pasó. Y ahí me quedé pensando, ¿por qué no pasó? Se suponía que esto debía pasar ahora, porque en ese combate, en el final de C2 que tuvo contra Okada, Moxley dio un discurso bastante face, bastante bueno, ¿me entiendes? Bastante de héroe. Mientras que la facción son antagonistas o villanos, le puedo decir. Pero aún así, yo esperaba que en ese momento, cuando Moxley dio ese discurso de cómo él agradecía a todos por verlo, a todos los participantes por luchar, yo pensaba que, no sé, Marina Shafir lo iba a traicionar, Claudio lo iba a traicionar, o Wheeler Yuta, que es el que ha traicionado a todos, lo iba a traicionar y no pasó. Así que, bueno, y ya, gente, aquí acabó este video. Básicamente es un pequeño análisis de cómo los Death Riders para mí se salvaron gracias al buen manejo que le dieron ya luego de que perdieron el título. Hicieron una historia con bastante credibilidad, donde yo esperaba que lo traicionaran, pero no lo hicieron. Ahora hay que ver si lo llegan a traicionar ahora, en este año 2026. Si pasa, yo estaré feliz porque pasó, porque te lo digo, yo mientras pasaba el C2, yo me pasaba todo en Twitter, había la cuenta que yo seguía, estaban diciendo, van a traicionar a Moxley, van a traicionar a todo Moxley. ¿Te imaginas que si pase? ¿Te imaginas que si lo traicionen? Y yo, lo van a traicionar. Joder, ¿me reveló? Sí que se revele.
Gente, gracias por ver el video, gracias por darle like si dieron like, gracias por comentar si comentaron y no sé. Gracias por ver. Me voy. Chao, cuídense.